Bueno, pues dentro de la rama del espiritismo y sobre todo lo que platicaba el gran Chico Javier, pues existen ciertos puntos importantísimos que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poquito más cómo funciona este universo y que nos brinda mucha luz en el camino, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, uno de estos preceptos o principios, pues es que la conciencia o el alma, digamos, es inmortal. En esta idea, pues se cree que nuestra identidad real no es el ego, no es la personalidad, sino que sería nuestra esencia, nuestra alma, y que en realidad, pues esta vida física solamente sería un pedacito en la eternidad de todo lo que es nuestro ser, Masters. ¿Cómo Así ven? es, y que independientemente de que creas o no creas en estas cosas, todo es un camino espiritual y todo nos va conduciendo hacia una enseñanza que cada alma está viviendo, ¿no? Coincido. Sí, y también nos habla de que el cuerpo es un vehículo transitorio, pero la conciencia y el alma es inmortal, ¿no? Sí, exacto, sí. Y esto sería que, pues, cada vida sería como una especie de recolección de experiencias, ¿no? Que vamos grabando. Pero bueno, este principio nos ayuda entonces a entender, yo lo creo así, que si nos damos cuenta que somos seres inmortales, pues podemos valorar un poquito más lo que vamos haciendo en las acciones de nuestra vida. Esto lo vamos a ver con principios que vienen más adelante, porque no falta el que diga, oye, pues si soy inmortal, entonces ya no me importa nada, ¿no? Así Entonces, es, entender que el cuerpo físico es una cosa, el ego, la personalidad es otra cosa, y el alma es lo que realmente es inmortal, ¿no? así es, que es como una especie de registro que va captando todo lo que vamos viviendo, pero sobre todo qué aprendemos de eso que vivimos. Sí, Sí, el cuerpo sería como una herramienta que eso. utiliza el alma para vivir esta experiencia y ir aprendiendo cada vez y evolucionando. Sí. ¿No? A eso se referiría todo este principio de Chico Haru. Esto nos conecta con otro principio que dice que toda acción genera una consecuencia, ya sea acciones positivas, acciones negativas, pero es inevitable. Esto forma parte del mecanismo en el que estamos metidos todos, Sí, independientemente cuáles sean nuestros principios, valores o como lo quieran ver. Cada cosa que hacemos, cada objetivo que nos proponemos, cada bien, cada mal, siempre va a derivar en una consecuencia, porque así es como funciona la ley de causa y efecto, sí, en sí, este caso, ¿no? Espiritualmente también funciona de ese modo. coincido. Sí, de hecho, se podría hablar que incluso no existe ni el bien ni el mal, Ajá, sino más bien tú haces algo y eso va a tener una consecuencia que ya tú podrías decodificar de acuerdo a lo que estás viviendo, si es bueno o malo, pero para Con ti. tus principios. Pero a nivel claro. kármico no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino simplemente tú hiciste algo que a futuro va a tener una consecuencia y que te va a llevar a vivir algo. claro. Y esto embona, como dijiste, Master Rich, embona perfectamente con esto que le estamos platicando, porque precisamente al ser nuestra alma inmortal, nuestro ser inmortal, al ser eterno, pues es lo que produce, o sea, si entendemos que realmente cada acción tiene una consecuencia, entonces importa muchísimo lo que hacemos porque es lo que va a determinar la vida y las circunstancias que estamos generando en el futuro, ¿no? Pero entonces es algo que estamos haciendo siempre en el presente, ¿no? Aquí y ahora. Inclusive el no hacer o el no actuar también genera. Sí, claro, Es decir, claro, eso, hay personas que piensan que no hacer nada no va a generar o no va a derivar en consecuencias, y lo cierto es que sí, claro. es inevitable. Sí, Sí. Y esto también, si seguimos con los puntos que estamos platicando, todos estos principios, hay uno muy importante que es que el amor es el que genera todo este universo, ¿no? Entonces, es como la fuerza que estructura todo este universo. Nos conecta también con otras culturas que también hablan, incluso hasta la misma ciencia, que habla claro. de que el amor es el que está creando este universo. Y obviamente todas las experiencias que vayas teniendo en tu vida te van a ayudar a evolucionar espiritualmente, pero para que conozcas cómo funciona el amor. Claro, Dentro de eso también vas a conocer otras características. No puedes conocer el amor si no conoces el enojo, el odio, claro, ¿no? Porque tienes que ver los polos para entenderlo, cómo funciona, claro. ¿no? Entonces a veces muchas personas se preguntan, ¿y por qué en mi vida a lo mejor si yo actúo bien, me pasan cosas que a lo mejor no son tan positivas? Ah, bueno, es porque estás en parte de un proceso de Claro. un conocimiento de evolución Claro. donde tienes que aprender de todo, o sea, te toca de todo. Aunque aquí está bien interesante, Master, porque una persona puede pensar eso si solamente está viendo su vida física actual. Pero si entendemos que el alma es eterna y que toda acción tiene una reacción, sería una conexión con esta idea inclusive del karma en Claro. tradiciones, por ejemplo, como de Asia, ¿no? Del budismo, del hinduismo. Claro. Y esto, pues, precisamente
nos hace entender que si todo lo que existe está basado en el amor, pues obviamente es porque tiene un propósito, tiene un sentido, no nada más las cosas suceden porque sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que ahí también valdría bastante reconocer auténticamente qué es el amor, porque creo que muchas veces se confunde, ¿no? Ajá, Qué es verdaderamente cuando uno está en amor. Y eso tiene mucho que ver con el respeto, con respetar a las diferentes formas de pensar, respetar las diferentes formas de vida, que te respetes a ti mismo, que respetes tu cuerpo, que respetes todo. o como también un principio. amarte como eres, ¿no? Tal Amarte, cual. sí, aceptarte. O sea, Exacto. la aceptación de lo que es, como dice bien el budismo, que aceptar lo que es tal y como es la ruta directa a la paz. Sí, coincido. Y pues ahí explica el por qué hay tantos conflictos a nivel mundial y entre personas y así, por esa falta de respeto. Entonces, estamos de acuerdo, Masters, que si todo nace a través de y por el amor, y que estamos viendo que nuestro ser real es inmortal, es eterno, entonces el sufrimiento, o sea, todas las circunstancias que experimentamos y que nos hacen sufrir, en realidad, pues no nada más es porque sí, sino que tienen un fundamento y sería aprender, ¿no? Hay una enseñanza, o sea, el sufrimiento tendría un propósito, ¿estamos Así de es. acuerdo? Sí, no está nada más ahí porque sí. Sí, es parte de la evolución. O sea, todos necesitamos conocer el sufrimiento para poder evolucionar. Y además de que es una de las formas, pues, más, vamos a decir, poderosas de crecer internamente, ¿no? De Claro. crecer espiritualmente, ¿no? Aunque duela, pero basándonos en estas ideas de Chico Javier del espiritismo o espiritualismo, ahí me viene una duda. Pero bueno, de Chico Javier, Sería más como espiritualismo. ¿no? espiritualismo, Sí. basándonos en esta línea, pues es que realmente es necesario y es parte de la vida el sufrimiento, pero no visto como un castigo, sino que tiene un propósito de que aprendamos algo, ¿no? Que podamos crecer, ¿no? Claro. Es que ¿cómo vas a ser compasivo si tú no has vivido alguna experiencia similar, ¿no? Claro, Tienes claro. que, para ponerte en En los zapatos en del los otro. zapatos de la otra persona, pues sí necesitas haber conocido un poco Claro. qué pasa en una situación para que tú sepas, oye, pues sí, a lo mejor necesito yo ser más compasivo porque entiendo qué le pasó a esta persona porque yo también ya la viví, ¿no? Claro. Entonces los seres humanos estamos en ese proceso, ¿no? Sí, claro. Otro de los principios que nos da esta enseñanza es que la reencarnación es un proceso pedagógico. Ah, claro. Ajá. ¿Qué significa? Que no solamente es un fenómeno aislado, así que ocurre por accidente, sino que su propósito principal es que cada alma vaya evolucionando. Cada vez que encarna en un cuerpo, cada vez que tiene una nueva experiencia en este mundo material o en este mundo tridimensional, adquiere distintas oportunidades en distintos niveles de Sí. enseñanza. Y no hay desperdicio, ninguna se desperdicia. Toda enseñanza es valiosa a pesar de la dificultad, a pesar de que a veces no nos guste aquello por lo que estemos atravesando. Eso mismo es lo que va puliendo nuestra alma y lo que le va expandiendo en su conciencia, ¿no? Sí, y coincido totalmente. Y es gracias a esta visión que en esta manera de entender la vida, pues precisamente cada una de estas encarnaciones, o más bien dicho, la vida misma se convierte en una escuela, ¿no? O sea, el propósito de vivir es aprender y lo vas haciendo vida tras vida mientras vas viendo qué quitas, qué pones, qué corriges, qué no corriges, dónde te quedaste, qué hiciste bien, qué hiciste mal. Sí, claro, es que en este principio, pues se lee de manera muy concisa que el que no lo hemos platicado en otros videos, la vida es una escuela. Sí, Y como escuela, pues tiene diferentes grados. Entonces, depende de lo que vas aprendiendo, a lo mejor vas a pasar a otro grado donde vas a aprender algo diferente, claro. pero no vas a poder pasar hasta que lo entiendas al 100% o lo reconozcas, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy interesante dentro de la visión espiritista o espiritualista de Chico Javier, cómo se puede observar que todo tiene un propósito Claro. y todo tiene un porqué, Sí. ¿no? Hay una intención. Hay una intención. Sí, y nos va a conectar con el otro de los principios, que es que en todo pensamiento crea la realidad espiritual que le llamamos, ¿sí? ¿O crea ¿No? la realidad? Sí, y claro. yo ahí me iría como también lo hemos platicado en otras ocasiones, pero lo siento yo mucho que está enfocado hacia lo que es arriba es abajo. Como el correspondencia. Como las correspondencias, que tú creas en el pensamiento, que podríamos decir que es lo creas en el aire, O lo que está dentro se manifiesta afuera, ¿no? se manifiesta afuera. Entonces, habla mucho de eso, de cómo pues todo lo que estás pensando
de alguna manera se va a ir manifestando también materialmente. Claro. Por eso se habla tanto de que, bueno, cuides lo que estás pensando, porque efectivamente todo es un proceso de creación donde el pensamiento participa. O sea, a veces dejamos como de lado y creemos que los pensamientos no se manifiestan, pero entendiendo este principio espiritual nos damos cuenta que no, que es totalmente lo contrario. O sea, de acuerdo a la espiritualidad, todo lo que tú estás pensando de alguna manera se va a manifestar en algún momento materialmente, ¿no? Claro. Y es que, perdón, es que estamos acostumbrados a creer actualmente que manifestar es pedir algo al universo O únicamente. pedir, O pedir. pedir algo, ¿no? Que te llegue un coche, una persona, una pareja, una situación, un trabajo, lo que sea. Y se nos olvida que estamos manifestando todo el tiempo manifestamos emoción. Esa es nuestra primera manifestación, la vibración que estamos emanando. Claro. Sí, y esto, si no queremos vernos así como que tan elevados, a pesar de que es 100% real, pues podemos ver así, ¿no? Nuestros pensamientos están generando nuestro ambiente psíquico. Y ese ambiente psíquico es el que genera las emociones que tenemos. Así es. Y esas emociones son las que generan los actos con los cuales pues nos comportamos en la vida. Comportamiento. Y nuestro comportamiento es el que está generando las causas que generan los efectos de la realidad que experimentamos. Ujú. Entonces, si aprendemos a elevar nuestro pensamiento, a conectarlo con el amor profundo, pues de esta manera vamos a generar realidades que son más bellas. Y esto nos conecta con otro principio importantísimo que va conectado con esto que estamos diciendo. Y es que el servicio, cuando tienes una vida dedicada al servicio, a ayudar a otros, pues realmente lo que es servir, ¿no? Es una forma en que estás poniendo en práctica ese amor que tú eres en el universo. Y es una manera en que también estás transformando inclusive tu propia mente y la manera en cómo interpretas la realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de servicio, hay personas que pueden creer o lo pueden confundir con esclavismo o con pues sí, como no protegerte a ti mismo y hacer todo lo que te digan los demás O con dar 5 pesos. darle 5 pesos ahí en la esquina a alguien, ¿no? Si realmente el servicio sería poder ayudar, o yo digo, ¿no? Podría ser ayudar a otro a que pueda ver la versión más hermosa de sí mismo, ¿no? O inclusive aceptar al otro tal cual es sin juicios. Hay muchas formas en que puedes poner pues ese amor en servicio. Sí, claro, de hecho, pues cualquier actividad es valiosa como servicio, independientemente de la que sea, porque estamos teniendo una función con significado, que no solamente nos sirve a nosotros, sino a nuestro entorno, la vida, a las personas. Eso es a lo que se refería mucho Chico Javier, de que lo que tú hicieras, lo hicieras desde el amor. Sí, desde el corazón. No importa ajá. qué, o sea, ya sea que fueras artista, deportista, sea lo que sea que hagas, ese es tu servicio que tú aportas al mundo, ¿no? Y al universo. Claro. Sí, desde la posición en la que estés, cómo yo puedo ayudar al prójimo, ¿no? Exacto. Y siempre con esa idea o ese pensamiento antes de cualquier cosa, ¿no? Porque luego te levantas a lo mejor en la mañana y piensas en tu trabajo y piensas en todos los problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de eso empiezas a enfocarlo desde en qué puedo ayudar al otro, ¿no? Claro. Claro, ¿qué necesita el otro de mi ayuda Claro. para desde esta posición yo transformarlo y con amor hacerlo, no Claro. más desde el esfuerzo, desde el enojo, desde el Desde ¿por qué el tengo que hacerlo? tengo que hacerlo. Claro. exacto. Y muchas veces no es, como bien dijo acá Masterlen, o sea, a veces no es nada más ni siquiera lo del dinero, ¿no? O sea, es que quiero tener caridad con los demás, quiero tener servicio y voy a darle dinero a alguien que lo necesita. A veces no, a veces es inclusive una sonrisa en algún momento de Ujú. tristeza, un abrazo, palabras que inspiran a Acompañar a otros, alguien, acompañar a alguien, etcétera. Parte también de este servicio, en un punto muy interesante sobre la enseñanza de Chico Javier, es que los espíritus influyen también en la vida humana. Como que es parte de ese Es servicio. parte de ese servicio. Que si no está eso, si ustedes recuerdan la película, que de hecho ya hicimos aquí en Códigos Nuestro hogar. de nuestro hogar, van a ver que existe una especie como de purgatorio o algo así, en donde están las almas que no tienen propósito, que están purgando penas o que siguen todavía pagando deudas o lo que sea, y están otras almas que están precisamente al servicio de la humanidad, tanto al servicio de estas almas que están en ese purgatorio, como en cualquier otra manera en la que pueden ayudar al ser humano. Sí. Entonces, esa parte me resulta muy interesante porque aplica no solo en el plano material, sino en todos los planos que son invisibles inclusive. Sí, claro. Si es que desde la visión de Chico Javier y toda esta filosofía, podríamos decirlo, todo el tiempo hay una conexión constante entre los espíritus y los seres humanos. Sí. Que no la entendamos
o que no la veamos de Eso, alguna manera eso. física, es otra cosa. Claro. Pero todos ellos sí creen de manera muy Muy real. vehemente, muy real, que hay una constante comunicación de alguna forma que todavía no entendemos o no hemos trabajado, pero existe. Sí, Y claro. está constantemente con nosotros. Entonces, y a lo mejor a veces lo entendemos en situaciones un poquito donde perdemos como el control de alguna situación, ¿no? Ejemplo, en un accidente, en algo que pasa muy fuerte dentro de la familia, sí llega a haber esa conflictos y así. Ajá, sí, en un conflicto familiar incluso pues, hay muchísimas historias de personas que tienen contacto con seres que ya fallecieron Sí, y que estos le ayudan de alguna manera a entender algo en claro. específico, Sí, claro. ¿no? Y esto nos conecta también con esta idea de que a veces sentimos que estamos solos, ¿no? Como que estamos siempre solos. Y en realidad, desde esta visión, a veces cuando estás en situaciones complicadas, pues Chico Javier diría, ¿no? O esta forma de entender el universo, te diría, oye, pero también puedes cerrar tus ojos y pedirle un consejo a tus parientes, a tus abuelos que ya no están aquí físicamente, o pedirle un consejo a tus guías, porque esos espíritus o esos guías, pues siempre están ahí, solamente que nosotros somos los que en nuestra propia negación, en nuestra tristeza, pues nos cerramos y no escuchamos esos mensajes o no recibimos esa ayuda, ¿no? Sí, te Incluso- encierras fuertemente en esa idea de que estás solo. Ajá. Incluso si alguien no, pues todavía está en el proceso de creer en esto, pues los ancestros también es cierto que están dentro de nosotros Claro, mismos, ¿no? claro. Están en Sí, nuestro ADN, en viven nuestra en sangre, ti. Como viven en dice uno. la canción del Rey León, Sí, claro. exactamente, sí, sí. Y a ver qué opinan, porque también existe un principio muy interesante de Chico Javier, bueno, de lo que él habla, que es que el perdón libera más al que perdona Perdona. Ah, que al sí. perdonado. Es la medicina para el que perdona. Sí, claro, y eso está bien interesante. Incluso en algún momento, regresando a la película de Chico Javier, que ya platicamos aquí en Códigos del Multiverso, yo recuerdo mucho una escena donde él está viendo a su esposa constantemente, porque ya él ya fallece, su esposa como que vive su propia vida, Ah, sí, y hasta como que la está espiando, ¿no? sí. Pero él de repente se da cuenta que todo este proceso, lo más importante que tiene que hacer, más allá de estarla persiguiendo o buscando, es perdonarla, porque él, dentro de su vida, hizo el algunas fondo. cosas en el fondo que no eran tan positivas, Claro. pero que tiene que perdonarla y liberarla para salir ya de ahí, ya empezar a ir a otros planos espirituales, porque el perdón libera de muchas cosas, ¿no? Claro, sí, porque al final es como, es un clásico, pero a veces hay que repetirlo, ¿no? El rencor es como un veneno que solamente está matando al que lo tiene, ¿no? Entonces, mientras no aprendamos a perdonar realmente, ese veneno va a seguir ahí corroyéndonos, ¿no? Va a seguir ahí carcomiéndonos, dirían por ahí. Entonces, no hay más liberación, no hay una liberación más bonita que el perdón. El ¿no? perdón verdadero. Y no es un perdón que le otorgas a la otra persona porque te hizo algo, es algo que tú te lo estás otorgando a ti mismo, ¿no? Ese es el auténtico aprender a soltar. Exacto. Sí, sí, coincido. Para cerrar, ¿no? Vamos a decir, estos puntos clave o que creemos que son los más importantes, hay uno que viene perfectamente para cerrar esto. Y es que la evolución espiritual, la evolución de la conciencia, del alma, es inevitable. O sea, no hay de que, no, pues yo no quiero evolucionar, quiero yo un aquí, ratito. yo aquí me voy a quedar, Yo sino soy que escéptico. yo soy escéptico, yo no creo en nada de eso, ¿no? Es inevitable, vas a seguir siempre evolucionando. Pero lo que sí es opcional, o lo que sí digamos que es algo personal o de que cada alma puede elegir, es si lo quiere hacer de una manera rápida, mediana o bien lento, ¿no? Y esto explicaría por qué hay personas que viven procesos espirituales muy rápidos y personas que pareciera como si no les interesara el despertar, no les interesara cambiar sus actitudes, elevar su conciencia, y está bien. O sea, a través de este principio comprendes que cada quien va a su ritmo, pero que todos estamos yendo hacia la evolución, ¿no? Sí, yo creo que una forma muy directa de reconocer ese ritmo podría ser preguntarse a qué se está resistiendo la persona, ¿no? Exacto. ¿A qué te resistes? ¿Qué es lo que no acabas de aceptar? ¿Qué es lo que no acabas de integrar Sí. en tu vida? ¿Qué es aquello que es repetitivo, que te está diciendo mira, y todavía no lo quieres aprender? O sea, todas esas cosas. Y está bien, si no quieres, pues ahí cuando Se quieras. seguirá ¿no? Claro. repitiendo. Sí, sí. Sí, y esto está muy interesante porque muchas veces, y a todos nos pasa, ¿no? O sea, cuando empiezas a sentir que estás avanzando desde tu punto de vista de una manera espiritual, piensas que toda tu familia lo tiene que hacer, Ay, ¿sabes? pues sí, ni no. Ajá. O que todos los amigos tienen que avanzar al mismo Sí, ritmo sí. porque si no, pues O que sientes todo, que- exacto, que todos te tienen que esperar, ¿no? O también, seguirte, o o seguirte. seguirte. Sí. Pero nos vamos a dar cuenta, basado en este principio espiritual, pues que no, que más bien tienes que dejar que la persona
a su ritmo y no sabes, y además también es cierto algo muy importante, ¿no? O sea, todo partimos desde nuestro punto de vista, pero ¿cómo sabes que otra persona, a lo mejor desde otra experiencia totalmente diferente a la tuya, puede avanzar incluso más espiritualmente que tú? Claro, sí, claro. ¿Cómo es como difícil medir eso, ¿no? Porque al final solo sabes lo tuyo. Exactamente, entonces ahí sí, o también te pueden provocar que a veces cuando empiezas a observar espiritualmente a alguien que consideras tú que está muy avanzado, a lo mejor lo vas a empezar a venerar, Ah, sí, pero no te también. das cuenta que no es necesario venerarlo porque lo único que está sucediendo es que él decidió avanzar más rápidamente que tú y no Claro. pasa nada. Pero que Son todos elecciones, vamos para allá. pero que Todos todos estamos vamos en para una allá. fila yendo hacia el mismo lugar. Sí, Claro. sí. Y eso Bueno, está muy interesante. ¿y ustedes qué opinan? Ustedes que nos están escuchando, nuestros queridos masters y masters del multiverso, ¿qué opinan de estos principios? ¿Resuenan con ustedes? ¿No resuenan? ¿Coincide? ¿No coincide? ¿Qué opinan? Me gustaría saberlo. Que nos digan, nos claro, digan, lo que dejan nos ahí en cuenten. el chat Hay o que en la nos caja digan. de comentarios. Y si les gustó el video, pues le ponen un like, se Que suscriben, lo compartan. que lo Le compartan, ponen la campana, le póngale la campana. Si ya está suscrito, pues ya, pero si no, pues suscríbanse. sí, claro, y ahí si quieren más principios de algún otro tema que les interese, pues díganos. Ahí nos Ahí también avisan. pronto les tenemos algunas sorpresas. Ah, pero ya sí, pronto. muy locas, Espérenlas. Locas. muy locas.